Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Hoy obviamente vamos a analizar lo que está sucediendo con las Fuerzas Armadas de Honduras. Vean ustedes cómo cambia la historia. La historia hace, ¿qué podemos decir? 4 años. El Partido Libertad y Refundación era uno de los críticos más acérrimos de las Fuerzas Armadas. Ahora defienden su postura y hay muchos hechos que, pues, para que usted juzgue y usted vea realmente lo que está pasando en este sentido. Pues recordamos que fue la presidenta misma de la República quien anunció la denuncia del Tratado de Extradición por proteger al jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, quien al parecer tenía la intención de solicitar su extradición o una amenaza. Eso fue confirmado por la propia ministra de Defensa. Luego, hay varios intentos. El jefe de las Fuerzas Armadas intenta querellar a casi una docena de medios de comunicación porque publicaron una nota donde hablaban de una supuesta rebelión en el interior de las Fuerzas Armadas. Esto, ante la presión política, pues se retractó, pero hubo la intención. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Cosette López, denunció la semana pasada que el jefe de las Fuerzas Armadas le gritó y le intimidó. Esto justamente cuando estaban previo a una reunión donde se iba a presentar un informe y donde las Fuerzas Armadas pues habían convocado a una reunión, convocaron a la prensa y solicitaban que fuera pública. Pero eso no fue la decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral porque es un miembro colegiado. Y la decisión la toman justamente sus consejeros. Porque yo creo que también hay que delimitar. Pueden sugerir, como se sugirió en la sesión de pleno, se sometió a votación y no hubo ese tipo de práctica que se había solicitado por parte de las Fuerzas Armadas. Ahora bien, todos sabemos que el Ministerio Público está investigando el boicot, desastre electoral, como diferentes personas le han llamado a esto, de lo que sucedió el 9 de marzo. El Ministerio Público ya emitió una nota solicitándole a la consejera Cosette López y a sus miembros que se presenten en calidad de testigos sobre este hecho. Pero también, para sumar, como dicen, la gotita al vaso de lo que está, Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, está nombrando una comisión especial para que investigue los hechos que ocurrieron el 9 de marzo, donde 300 centros de votación no llegó su material a tiempo. Incluso tuvo que repetirse las elecciones. Si ustedes recuerdan, hubo centros de votación que llegaron las urnas hasta las 9 de la noche. Cosa inédita en Honduras. Nunca en la historia de las elecciones, desde la instalación de la era democrática, se había sucedido eso. Y las Fuerzas Armadas es la responsable de la logística. ¿Qué sucedió en ese interior? Hay muchas versiones, pero lo que sí es cierto es que el Consejo de Ministros le ha dado un voto de confianza a Roosevelt Hernández y dice que es parte de un boicot de la oposición. La situación es que los ánimos están muy calientes entre las Fuerzas Armadas y todo el sector de oposición en Honduras. Las Fuerzas Armadas en estos momentos pues goza de la protección del gobierno, partido de gobierno que es el Partido Libertad y Refundación. Tenemos como invitado a Gilberto Ríos, justamente, pero antes de presentar y hablar con nuestro invitado, vamos a presentarles a ustedes un resumen de las principales noticias que han ocurrido hasta esta hora de la mañana en las 5 de Impacto. Veamos. Este fin de semana en Consejo de Ministros, desarrollado en el departamento de Olancho, se plantearon varias temáticas, entre estos el apoyo a más de 15,000 familias afectadas por las altas tasas de interés de la Banca Nacional y otros temas como la extensión del estado de excepción. El día de hoy aprobamos lo que fue la suspensión de las garantías constitucionales, la reforma al artículo número 1 del PCM 4024,
sobre lo que es el alivio financiero para más de 15.167 familias. También sometimos a consideración lo que fue el subsidio de los combustibles, energía y gas. Además, en esta reunión se dio un unánime apoyo y respaldo al accionar de la ministra de Defensa, Rixi Moncada, y al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roosevelt Hernández, luego de las acciones de la concejal Cosette López, a quien calificaron como promotora de sabotajes electorales. Si hablamos de lo que sucedió el día viernes como algo inesperado, creo que hay que hablar de lo que sucedió el 9 de marzo, que quisieron boicotear las elecciones. Eso sí es algo inesperado para el pueblo. No para nosotros, porque ya los conocemos, son fraudulentos, son golpistas, son corruptos, son lavadores de activos y son narcotraficantes. Y hay que decirle las cosas por su nombre. Esos mismos que tienen esos títulos son los que intentaron boicotear las elecciones. ¿Por qué? Porque las tienen perdidas. Porque saben que la voluntad popular se volcó a las urnas a continuar apoyando este proyecto. Y que este proyecto está en libertad de refundación. Y que este proyecto lo representa la abogada Rixi Moncada. Sabían que los votos no les iban a favorecer. Sabían que el resultado no les iba a favorecer. Por lo tanto, desde lo interno del Consejo Nacional Electoral hubo intereses perversos de ciertos individuos para boicotear este proceso electoral. Sobre la consulta, ¿qué garantía tiene el gobierno para evitar que se repitan las acciones del 9 de marzo? El ministro de Finanzas afirmó que solo se tiene el respeto y cumplimiento a la ley y denuncia de la ilegalidad. Nosotros no tenemos más garantía que el trabajo profesional que han hecho las Fuerzas Armadas, que tener un vocero dentro del Consejo Nacional Electoral que ha salido a dar la cara y ha salido a denunciar el fraude que están urdiendo, que están tejiendo el bipartidismo en el Consejo Nacional Electoral. Ahí es importante decir que el bipartidismo tiene mayoría y que ellos, sabiendo lo que se estaba tramando, no salieron a denunciarlo y por el contrario fueron cómplices de eso que pasó. Nuestra garantía de nuevo es tener unas Fuerzas Armadas profesionales, pero sobre todo, tener un pueblo que está vigilante, un pueblo que está consciente, un pueblo que ya sabe qué son los golpes de Estado, un pueblo que ya sabe lo que son los fraudes electorales. También se dio a conocer que se realizarán las acciones legales necesarias en materia electoral contra las autoridades del Consejo Nacional Electoral de intentar repetir una acción similar a la del 9 de marzo del 2025. Con cámaras de Walter Pérez, les informa César Euseda. Bueno, esto fue justamente lo que sucedió el día de ayer en este Consejo de Ministros. La polarización está bastante fuerte y hay que decirlo, la división. Con la diferencia que esta vez las Fuerzas Armadas están, bueno, como siempre, al lado del gobierno. Porque en toda la historia que hemos visto, las Fuerzas Armadas siempre ha estado aliada a los partidos de gobierno. Pero lo que nos preocupa es que se llegue a la verdad. Y yo creo que hasta este momento la polarización ha afectado y se teme que no se dé un informe real. Todos sabemos, ya ha trascendido varias notas donde el fiscal general le ha pedido al director de fiscales que no proceda con la investigación, sino que él va a asumir esa responsabilidad. Y esto pues pone un poco entredicho porque sabemos que hay procedimientos. Hay diferentes procedimientos que se realizan justamente en ese sentido. Pero al final lo que los hondureños queremos es que esos 2.000 millones de lempiras que se invirtieron para las elecciones primarias, se nos diga qué pasó con estas 300 urnas. ¿Por qué esas 300 urnas? ¿Realmente quién falló? Porque al final es lo que nosotros pues necesitamos saber. Ayer pues justamente en esto del Consejo de Ministros también el ministro de Seguridad anunció
que se va a dar una recompensa de 1 millón de lempiras, a la persona que dé información sobre el paradero de Romeo Vázquez Velázquez, quien fue declarado prófugo de la justicia. Romeo Vázquez Velázquez se declara perseguido político y dice de que también teme por su vida. Recordemos también que cuando cada hecho, en 2009 igual se declararon perseguidos políticos, ahora se declararon perseguidos políticos, y lo que el hondureño lo que está es expectante. Ya está aquí con nosotros Gilberto Ríos, dirigente del Partido Libertad y Refundación, para conversar sobre este tema, este voto de confianza que, desafiando a la oposición, porque hay que ver que ahorita lo que hay es desafío de ambos sectores. Y hay una polarización en la sociedad hondureña en torno a este tema. Gracias, Gilberto. No, gracias, Emma, por la invitación. Desde días no venías. Sí, a días no me invitaba, estaba pendiente. No, yo te he invitado, pero has estado bien ocupadito. No, sí, cierto, ya me habías dicho, sí. Mira que sí es un momento particular de la historia política de nuestro país. Nunca había visto yo tan polarizado esto, salvo obviamente en momentos electorales así muy cercanos a los grandes eventos de las generales y por supuesto al golpe de Estado. Entonces sí es interesante, pero me parece que la campaña de la oposición es insistente en la repetición de algunos argumentos, pero muy débiles son esos argumentos. Por ejemplo, tengo que decirlo con esas palabras, ¿verdad? La payasada de Cosette la semana pasada en el Consejo Nacional Electoral me parece, además de una burda actuación, ¿verdad? Un señalamiento totalmente fuera de lugar, atacando al general de llegar armado a una reunión, tratando de poner un ambiente todo conspirativo por parte del oficialismo, pero más bien reflejando lo que ellos son en esencia, porque ellos fueron los que a nosotros nos impusieron por la vía de las armas, por la vía de la violación de la Constitución, por la vía de la ilegalidad, gobiernos, ¿verdad?, que favorecían a pequeñas élites y que ya sabemos nosotros de quién son operadores, ¿verdad? Y a qué intereses representan. Y hoy ellos son las víctimas, son los reprimidos. Hablan de libertad de expresión, por ejemplo, cuando, bueno, aquí vos sos testigo como periodista, como durante más de una década se asesinó periodistas en este país, 100 periodistas, ¿verdad? Comunicadores sociales y periodistas, precisamente en una persecución abierta contra la libertad de expresión, y no mirábamos estas expresiones de, ¿verdad?, de escándalo en los medios de comunicación ni nada, porque eran los asesinatos de la élite. Hoy que el pueblo se está emancipando, hoy que el pueblo tiene más posibilidades democráticas, gracias al gobierno de la presidenta Xiomara, a la lucha de libertad y refundación, de la resistencia popular, hoy es el escándalo para las élites, ¿verdad? Hoy es que vivimos un país en crisis, hoy es que no se aguantan los homicidios cuando hay una reducción del 300%, digamos, de lo que era la tasa de homicidios en el país. Es decir, hay una realidad que el hondureño y la hondureña vive, pero que está completamente filtrada por los medios de comunicación corporativos que no cesan en su ataque contra el avance del gobierno de la refundación. Y pero más este año que es político. Aquí en estos medios corporativos yo siento particularmente que hay un doble discurso. Ajá. Porque yo a todos los ministros donde los miro en esos medios corporativos. Sí, hay una línea de asistir a ellos. Yo a veces no entiendo cómo es que dicen que línea de medios corporativos y le dan prioridad a ellos, le dan todo a ellos. Entonces uno dice, realmente, ¿cuál es la línea? ¿Verdad? Peleas contra ciertos ratings, ¿va? Es decir, sí, hay foros que por la mañana, ¿verdad?, tienen una gran cantidad de rating, hay programas que durante la mañana y la tarde también, y sobre esos hay que asistir, yo tengo que ir cada vez que me convocan a los medios corporativos, ni modo, pero a decirles también las cosas en su cara y a señalar también el papel de algunos periodistas, ¿verdad? Y por eso nos hemos peleado con ellos. ¿Se los permiten? Sí, la verdad es que sí, nos los permiten, en el entendido de que ellos sí les gusta también generar controversia. Es más, nos dicen, mándenos a alguien que pelee, o mándenos a alguien que genere controversia, porque un discurso así muy, digamos, muy calmado o muy estándar, pues a ellos no les conviene porque no venden, ¿no? Entonces uno también se suma de muchas maneras a esa dinámica, ¿no? Es un circo, podemos decir. Es un circo, sí, es un circo, la verdad. Porque lo que venden básicamente muchas veces es entretenimiento. Entonces uno tiene que meterse en la lógica del entretenimiento y tratar de sacar toda la sustancia que tenemos que comunicar, ¿va? Y bueno, esa es parte del juego político también en los medios de comunicación. Ahora bien, hemos visto, por ejemplo, la posición de la presidenta Xiomara Castro, la posición de la ministra de Defensa, que se han vuelto y se han atrincherado a proteger a Roosevelt Hernández a como de lugar. Sí, yo creo que el pueblo hondureño debe hacerlo, Emma. ¿Pero por qué? Porque tenemos una historia de 50, de 100 años. ¿Qué protegen tanto si las Fuerzas Armadas siempre ha estado expuesta? Pues, o sea, siempre sabemos que el jefe de las Fuerzas Armadas es afín al gobierno de turno, ¿verdad?
Sí. Eso es histórico, eso no es nada nuevo. Sí. Pero sí me sorprende, yo nunca había visto en mi historia tanta protección a un jefe de la Fuerza Armada como lo hay hacia el general Roosevelt. Sí, porque hay un ataque primero que viene de la embajada norteamericana, desde ahí hay un momento en que nosotros entendemos que como dirigentes, porque si la embajada está atacando al jefe de las Fuerzas Armadas es que hay una ruptura, ya no hay esa condición de subordinación que existió por 50, 100 años, prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial. Ya hay una relación diferente, vemos que son militares que se expresan con cultura, que se expresan con academia, que se expresan con un nivel de análisis que nunca viste antes en Pero un militar. yo vi a un Roosevelt, por ejemplo, en la declaración, en la conferencia de prensa, ¿verdad? Después del incidente no vi un Roosevelt calmado. Lo vi un poco exaltado, claro, o sea, cosas es raras. molesto. Y yo te digo esto, yo he cubierto la Fuerza Armada por años. Sí, sí. Y yo, en momentos de crisis, los generales que yo he estado cubriendo ahí, obviamente nos meten nuestros codazos y todo, que es normal, porque nos echan siempre, eso ya es parte de la... Pero sí. yo vi un Roosevelt no calmado. No, molesto, claro. Molesto, pero yo nunca había visto una actitud de un jefe de las Fuerzas Armadas públicamente. Sí, es que es incómodo, además porque te acusa una mujer, ¿verdad?, de forma aviesa, miente en un momento tan delicado, compromete a las Fuerzas Armadas, es decir, el hombre se siente 10 veces responsable de lo que está pasando. Lo están acusando de haber saboteado las elecciones generales, a él directamente, cosa que es absolutamente falsa y que se ha demostrado de mil maneras en el sentido de deducir bueno, responsabilidades. estamos esperando porque realmente un informe formal en estos momentos no tenemos, oficial de nada. Bueno, yo te digo de cada información quien del Consejo. Cada quien tiene su versión, porque en esto hay que, y uno creo que también Sí. como hondureño, cada quien tiene su versión. Claro, es claro que sí, pero las evidencias te están mostrando que no es responsabilidad directa de las Fuerzas Armadas, que principalmente las responsabilidades estriban en los contratos de transporte y también en los contratos de las imprentas, que ahí también hay que decir, Emma, ¿te acordás? El debate que se armó para sacar la Empresa Nacional de Artes Gráficas, que solo debían participar privados. Bueno, ese es el resultado, ¿verdad? Que los privados estaban entregando a las 9 de la mañana todavía material electrónico. O sea, las papeletas las entregaron hasta las 9 de la mañana. Sí, hay papeletas que le entregaron tardísimas, ¿verdad? Que se estaban cerrando todavía maletas electorales a media mañana. Sí, efectivamente. Sí. No todas, ¿verdad? Evidentemente. Se ha dicho, pues, que este problema se dio principalmente entre ciertas urnas, pues, principalmente, lo que no quiere decir que no hubo unas cuantos de miles de urnas que llegaron tarde, que no estuvieron en su momento o que se imprimieron tarde. Y eso como responsabilidad principalmente de las imprentas y de quien firmó ese contrato con ellas y de los transportistas, que es Cosette López, pues, ¿verdad? La firma que aparece estampada ahí es la de Cosette. Y la responsable del proceso electoral interno de los tres partidos, en este caso, era la comisionada Cosette López. Así que las responsabilidades deben deducirse sobre ella. Y lo otro, ¿verdad?, es que hay ya todas unas teorías conspirológicas sobre lo que pasó, que lo que intentaban era manchar el proceso electoral porque la oligarquía hondureña está interesada en patear el tablero, ¿verdad?, en dar golpe de Estado, en no someterse a procesos democráticos. ¿Por qué ese discurso de Libre en que se quiere dar un golpe de Estado? Sabemos que para que haya un golpe de Estado tienen que haber armas, y las armas las tienen ustedes. Bueno, no nosotros, las tiene el ejército hondureño, las Fuerzas Armadas y la policía, pero ambos son regidos por gente de Ninguno Estado. son de Libre, digamos, propiamente, el origen de ellos, pero han manifestado la voluntad de cumplir con la Constitución. Eso ha ofendido a los sectores conservadores del país, sobre todo aquellos que siempre tenían como a la mano a las Fuerzas Armadas para golpes de Estado. Esta vez no cuentan con ellos. Y para nosotros eso es un avance. ¿Ha habido alguna solicitud de un golpe de Estado? Todo el tiempo. ¿Una propuesta? En las Fuerzas Armadas todo el tiempo. Todo el tiempo. Desde que inició el mandato de la presidenta Xiomara, se ha hablado con militares, ¿verdad? Se han corrido corrientes dentro del ejército, ¿verdad?, que pretenden, ¿verdad?, tomar el poder incluso de la institución para dar golpe de Estado. Porque ahorita lo que tienen que hacer es el pregolpe, ¿verdad? El pregolpe es quitar a Roosevelt Hernández. Entonces, por eso la campaña de desprestigio contra la Junta Militar, específicamente contra Roosevelt, porque este no es un militar que le pueda ser útil para dar un golpe de Estado. ¿Pero es afín a Libre? No, es afín a la Constitución, que es más importante, ¿verdad? Es un militar constitucionalista, un militar que va a entregar, ¿verdad?, ahorita en diciembre, por cierto, y que va a Eso te iba a decir, sí. Roosevelt entrega ahorita en diciembre, o sea que las elecciones generales estarían a cargo siempre de él. Las generales sí. La entrega de poder o el traspaso ya sería a nombre de un nuevo jefe de las Fuerzas Armadas.
¿Hay demasiada presión para cambiar a Roosevelt como jefe? No, hay una gran campaña. Lo que hay es una gran campaña de los turcos de San Pedro Sula, ¿verdad? De la élite hondureña, pero eso a mí me parece. Pero si el que gobierno tiene poco sabe eco. quiénes son, ¿por qué no los denuncia? No, nosotros lo hemos denunciado. Te digo los nombres y apellidos de todos claro. los. Supuestamente conspiradores, pues, o sea, porque el problema aquí es que solamente dicen, que dijeron, pero ¿quiénes son los que están detrás de esto? Pues, Pues ahí está el COEP, ¿verdad? Evidentemente está pues la élite financiera, puedes poner los nombres de prácticamente el 99% de los bancos del país, ¿verdad? Que es la élite financiera, que además son como 4 o 5 personas, ¿verdad? Detrás de todas las instituciones financieras. Esos son los que se miran amenazados, porque tienen que pagar impuestos de aquí a unos 10 años que logremos quitar la ley de justicia tributaria y que esto a su vez haga efecto. ¿Pero eso qué tiene que ver con las Fuerzas Armadas? Pues porque ellos son el garante de que la Constitución no se rompa, digamos. Ellos quieren romper la Constitución porque están perdiendo diariamente. Así como diariamente están dejando de pagar como 126 millones de lempiras en impuestos, ¿va? Eso es lo que se deja de pagar diariamente. Si Libre continúa en el poder, pues no solo van a pagar ese dinero, sino que van a tener que pagar otros montones de deudas que tienen con este país. Mira que se dan el lujo de sacar el dinero de Honduras, de no reinvertirlo en Honduras. Mira qué nivel de apátridas que son. Más de 1.800 millones de dólares sacados a bancos extranjeros, que es la representación del sudor, del trabajo, de las lágrimas, del sacrificio del pueblo hondureño, pasados a bancos de Miami. Hablan de inversión extranjera y ellos mismos sacan el dinero generado por el trabajador, por el trabajo del trabajador hondureño, lo sacan al extranjero. Entonces, el cinismo sobre el cinismo, pues, ¿verdad? Quieren mantener al país dependiente, mantener al país empobrecido, porque esa ha sido su garantía de ser el poder y de ser la élite en este país. Ahora bien, ¿ustedes creen que Cosette fue tan maquiavélica para crear todo esto? Peor que eso, o sea, es una mala actriz, además, ¿verdad? Yo no he visto una reacción tan impostada. Bueno, en general ella, si te das cuenta, es bastante impostada, ¿verdad? Su forma de hablar es poco auténtica, es poco genuina, no es una persona que hayamos conocido liderando ningún otro proceso. El escándalo que armó el viernes, de algo que además Marlon después publicó, una sesión que había sido completamente en paz, ¿verdad? Sí, pero ahí vamos a aclarar algo. O sea, nosotros estuvimos monitoreando y yo estoy hablando como periodista. Claro. O sea, Cosette fue clara que el incidente se dio antes de esa grabación. Muy conveniente esa historia, ¿me entendés? Que es muy conveniente, siempre sale del margen de la luz, después ponen un video, mira cómo es de tendenciosa la media corporativa. Sacaron un video donde dice, el momento, pero el escándalo, el momento que Roosevelt Hernández llega totalmente escoltado hacia, ¿dónde era? El Consejo Nacional. Oye, es el jefe de las Fuerzas Armadas. Y llegó con 4 militares, el jefe de las Fuerzas Armadas debe andar solo. Pero esa era la gente, lo que estamos viendo era la gente ahí, tal vez nos ponen la imagen esas eran las personas que lo acompañaban a él. Ya juntos, digamos, pero juntos. Cuando la toma que quieren mostrar de cámaras de seguridad diciendo que él entró como a tropel con una gran cantidad de militares al Consejo, y eso es falso, eso es totalmente falso. Llegó con sus guardaespaldas, obviamente con el dispositivo militar que ya existe en el sector donde están dando seguridad a los militares, pero es tratar de tergiversar todo, Emma, es tratar de sacar de contexto todo, es tratar de poner un gobierno perverso, tiránico, un gobierno dictatorial que persigue a la oposición, que además el general está en contra de la libertad de expresión porque le pide a Cosette que no mienta en sus redes sociales. El problema también es, Gilberto, que había un antecedente. Él había intentado querellar a varios medios por un supuesto, porque hay que decirlo, por un supuesto, golpe de barraca, como le llamamos popularmente nosotros. Mira, responsabilidad de RCD. Y tú sabes que eso siempre se ha dado. No. Siempre se ha dado. No. Esas especulaciones siempre han salido comunicados. No, yo ya me he peleado varias veces también con Aristides Aceituno por irresponsable en un diario. Que él más bien ha amenazado a mí de mandarme, y también a Dagoberto, que ya sabes, Dagoberto Rodríguez, que es periodista del Banco Ficosa, o sea, es periodista de banco, ¿verdad? ¿Por qué uno atenta contra la libertad de expresión al decir que sea prudente? Bueno, porque usan exactamente esos medios para mentir, ¿verdad? Vos lees ahorita Radio Cadena Voces, cualquier titular que leas, y ahorita estamos en medio de una persecución, de un golpe de Estado promovido por Xiomara, por Rixi, por ¿me entendés? O sea, una cosa... Pero han perdido ustedes la tolerancia. No, han perdido ellos toda objetividad, que es diferente. Pero es que es lo mismo, o sea, en tiempo de Juan Orlando Hernández pasó lo mismo. No, nunca. ¿Cómo vas a creer? ¿Cuándo vas a creer? Ustedes criticaban y se les daba apertura. No, nosotros criticábamos como un movimiento popular, que nosotros no tenemos esa responsabilidad que tiene un medio de comunicación. Nosotros criticábamos como oposición.
Y la mayoría del tiempo con muchos argumentos, pruebas y etcétera. Si había excesos, obviamente, pero nosotros éramos, digamos, desde el punto de vista del poder, éramos una correlación todavía menor, pues nos controlaban de muchas maneras. Estamos hablando de medios de comunicación que dicen cualquier cosa, literalmente. Imagínate que la nota que se refiere a Roosevelt Hernández dice, se rumora que hay un golpe de barraca, y tenemos información de que podría en los próximos momentos, ¿cómo no va a proceder un jefe de las Fuerzas Armadas a preguntar? Pero esos golpes de barraca y esos golpes insurgentes siempre se han dado dentro de las Fuerzas Armadas, en otros Sí, periodos. bueno, y ojalá que hubiera un hecho ahí que comprobara, pero evidentemente es algo fabricado dentro de Radio Cadena Voz. ¿Verdad que es un estilete en contra del gobierno? Ahí es, Dagoberto no hay día que no publique algo que es absolutamente político. Una consulta, antes de irnos a pausa, y la dejo en el aire. ¿Realmente es paz y armonía al interior de las Fuerzas Armadas en estos momentos? Sí. No hay intentonas de golpes de barraca, pero eso lo vamos a ver después de la pausa, así que no nos cambia, que ya volvemos. Bueno, estamos conversando con Gilberto Ríos, dirigente del Partido Libertad y Refundación. Justamente el Consejo de Ministros le ha dado un voto de confianza a Roosevelt Hernández ante esta campaña, pues esta confrontación con los líderes de la oposición. Esto pues viene a caldear más los ánimos. Ya justamente también el Ministerio Público ha girado instrucciones, ha girado una notificación a la presidenta del Consejo Nacional Electoral para que se apersone al Ministerio Público en calidad de testigo a los 3 concejales, porque aquí van en calidad de testigos. Pero también el fiscal general ha emitido una comunicación que ha circulado en los medios de comunicación donde él asume el control de la investigación y le ha quitado facultades al director de fiscales. Esto realmente sí preocupa por el hecho de que es el director de fiscales el quien lleva realmente las investigaciones. Pero bueno, esto es lo ocurriendo. Nosotros como hondureños, les digo, tenemos que estar expectantes porque estas fueron las elecciones más caras en la historia, las elecciones primarias más caras. Se pagaron más de 2.000 millones de lempiras y hubo 300 centros de votación que no llegaron las urnas a tiempo. Y en una se tuvo que reprogramar la elección. Y esto no puede darse en las elecciones primarias. Sean responsables, que paguen por ello, independientemente de quién sea. Es correcto. Lo malo, y se los digo, es que han ventilado un problema privado como público, y ese es el problema de Honduras. Que quieren manipular la opinión pública. Lo importante es que se dé un informe y también que sea parcial, ¿verdad? Que sea parcial, que sea imparcial. Sí. Imagínese usted, el Congreso Nacional tiene más de un mes de no sesionar y convocan para otras cosas. O sea, debieron, desde el primer momento, al día siguiente, debieron haber intervenido, porque ellos aprobaron tarde el presupuesto también. El Congreso Nacional son corresponsables, porque cuando ellos quieren, aprueban las cosas rápido, pero cuando no quieren, no. Retomando el tema de que nos preocupa, y es una cosa que a mí me hace mea, digo yo, ¿por qué Xiomara, la presidenta Xiomara, por qué Rixi defienden tanto a Roosevelt? Pero nos dice Gilberto Ríos, él tiene su posición y él dice de que que han habido intentos de pregolpe dentro de lo que llamamos golpe de barraca nosotros, popularmente, que han habido intentonas. Pero la pregunta que quedó en el aire antes de irnos a pausa fue la siguiente. ¿Hay paz y tranquilidad en las Fuerzas Armadas? ¿Hay generaciones que están inconformes o no con la administración de Roosevelt Hernández? Yo pienso que precisamente ese es uno de los puntos más importantes, el tema de las promociones, ¿verdad? Las promociones fueron violadas, digamos, vulneradas, trastocadas, ¿verdad? Su orden de promoción desde hace casi 20 años, ¿verdad? Por cierto, en el gobierno del presidente Zelaya también ocurrió, ¿verdad? Y hay que decirlo también, cada quien pone a un jefe de las Fuerzas Armadas afín al presidente. De acuerdo, pero el problema de eso, y en eso obviamente los nombramientos de generales son políticos, la carrera militar llega hasta coronel, ¿verdad? Para arriba es ya una cuestión política de confianza, pues, por supuesto que de competencia, ¿verdad? Porque los que llegan a coroneles evidentemente tienen bastantes competencias, ¿verdad? Son formados permanentemente, eso
no hay que descuidarlo. Pero ya el salto a general, pues ya es una cuestión de confianza política. Entonces, el tema es que además quien debe saltar es el que sigue en promoción, ¿verdad? Pero si saltás promociones buscando al de confianza, dejas una gran cantidad de personas que tienen una carrera militar cortada, pues, y eso genera mucha molestia en las Fuerzas Armadas, que es principalmente, y eso es lo que hay que entender, una persona que entra a las Fuerzas Armadas principalmente lo que quiere hacer es su carrera militar, sí, su carrera militar hasta el final. Entonces que un político, como dicen ellos, ¿verdad?, venga y te corte la carrera es una cosa sumamente injusta, pues, y eso genera mucha inversión. A mí me parece que la generación de Roosevelt, que ha entendido eso, dijo hay que proteger primero la institución antes de ir a meternos en pleitos políticos como le pasó durante más de 15 años a la institución, que la desprestigió muchísimo y generó muchas animadversiones entre promociones. Entonces, si se respeta la carrera militar y se respeta la Constitución, nosotros no vamos a tener problemas dentro de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? A menos, claro, y eso sí existe, que haya intenciones aviesas externas que hagan presión y generen tensión sobre la institución para romperla. Yo creo que no es el momento, yo creo que no lo van a lograr. Sí han habido intentos, han sido muy burdos, por cierto, porque antes contaban con los gorilas que tenían ahí, que habían formado en las escuelas de las Américas, que eran un montón de generales que precisamente para lo que estaban entrenados era para dar golpes de Estado. ¿Ya no hay gorilas dentro de la Fuerza Armada? No los hay, cada vez menos, ¿verdad? Yo te digo, ya vemos unas generaciones donde yo, bueno, ni siquiera te digo que debato, sino que me quedo escuchando, ¿verdad? Porque hacen exposiciones de un nivel académico y profesional que yo nunca antes había visto en un militar hondureño, como lo mismo pasa en la policía, ¿verdad? Donde tenemos a Gustavo Sánchez, que es un doctor en sociología y que además presenta una gran cantidad de buenas notas en la reducción del homicidio, a pesar de la enorme campaña que hay también de la media corporativa, de decir que la situación de la violencia en el país está peor que antes de que llegara la presidenta Xiomara. Pero ¿no crees también tú, Gilberto, que también ha habido una mala estrategia comunicacional y también eso ha afectado realmente la imagen? Porque yo creo que también, o sea, en aras de la verdad, y yo estoy del otro lado, o sea, tenemos ministros que no salen, sí, que no han abierto. Yo hay ministros que bueno, la ministra, por ejemplo, de la presidencia, no le conozco ni la voz, por dar un ejemplo. Un saludo a Saraí Serna. ¿Ah? Muy bonita hostia. Ella sé que es una mujer muy competente y todo, sí, pero sí, mediáticamente muchos ministros no han sido mediáticamente, sí, y eso realmente ha desmeritado. Fíjate que yo he reconocido, y tú sabes, yo he reconocido, yo trato de ser lo más imparcial que puedo. Lo sé. Mire, decir que soy 100% imparcial, mentira, porque todo el mundo tiene su interés político, todo el mundo tiene sus intereses. Pero hay que reconocer que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha hecho muchas cosas, pero como sus ministros no salen, se esconden, solo salen a pelear, sí, entonces eso realmente ha venido a que la percepción de trabajo sea opacada por la polarización y el debate en las redes, ¿verdad? Sí, yo pienso que nosotros primero como Frente Nacional, ¿verdad?, éramos tan diversos en nuestra composición, que luego como partido también reprodujimos eso, que no es algo negativo, pero también como gobierno tenemos una gran cantidad de personajes disímiles, ¿verdad?, que es muy difícil someterlos a una disciplina, digamos, y más que eso hay unos muy destacados que vos tenés que digamos en medios de comunicación, Eliud Girón, un Amable de Jesús, un Fausto Cálix, ¿verdad?, que por sus propios méritos y su propio deseo también de expresión, o el grillo, pues, que estamos ahí, pero dando la batalla más por iniciativa que por un lineamiento del gobierno. Yo te lo digo a ti, sí, y yo siempre te lo he dicho y lo he dicho públicamente, sí, Gilberto tiene una virtud, siempre contesta. Sí. O sea, y no es el hecho, no es que uno quiera obligarlo, ¿verdad? Ni que cancelar tu agenda, no. Y cuando no puedo te digo, igual. Exactamente, o sea, sí, pero respondes. Sí. Respondes. Pero muchos ministros no es la cultura de todos los ministros. Y yo sé que dentro de la misma base de Libre hay mucho descontento con muchos ministros, porque también una cosa es que sean mediáticos y otra cosa es que sean buenos funcionarios. Que sean buenos funcionarios, que son dos cosas bien diferentes. Así y es. yo lo que he cuestionado realmente es como funcionarios. Sí, de acuerdo. Ya que tengan la deferencia de ir a un medio, pues un funcionario te da una buena espina, ¿no? Porque entonces no está ocultando nada, ni está huyendo, ¿no? Pero muchos no van porque no tienen esa habilidad con la Cámara, porque tampoco es su obligación propiamente. Digamos que un ministerio, quien tiene que dar la cara es un vocero o un comunicador, no necesariamente un ministro. Pero ni eso tampoco se ha ensayado, ¿verdad? Yo también seré autocrítico, pues no hubo
y yo estuve en el esquema de comunicación, o sea, sigo pero un poco distanciado, digamos, porque estoy más en FOSOBI, pero en el esquema de comunicaciones nunca pudo haber, digamos, una organización de las vocerías del partido, que eso fue un problema. Como te digo, estamos muy dependientes muchas veces de la voluntad individual. Sí, el talón de Aquiles del gobierno de la presidenta Xiomara siempre fue el tema de las comunicaciones, pero también es cierto, ¿verdad?, que el 98% del espacio radioeléctrico del país es privado, ¿verdad? Es privado y además recibe una línea mediática, se aprueba lo que se llama la agenda setting, ¿verdad?, que es la agenda que se decía en la Alemania nazi, que era que los medios de comunicación más importantes se reúnen semanalmente para definir la agenda y uno lo mira, uno está pendiente de las corporaciones, desde el domingo empieza la línea, el lunes comienza cuál va a ser la línea de la semana y sobre esa línea machacan toda la semana, ¿verdad?, una gran cantidad de versiones y es bien difícil competir con una estrategia mediática tan definida de los privados y que además apela a los sentimientos de resentimiento que hay en el pueblo hondureño, de odio hacia los políticos, de frustración porque ¿Son los medios entonces los sí, que son generan principalmente lo que tenemos ahorita es una campaña mediática que ha generado una mala percepción del gobierno. Fíjate que tenemos mala percepción del gobierno de la presidenta Xiomara y había buena percepción del gobierno del narcotraficante Juan Orlando. Tanto fue esa campaña que además costaba 2.000 millones de lempiras, ¿cómo se llama? A ver, 2.400 millones de lempiras anuales, 200 millones de lempiras mensuales se gastaban en la campaña de Juan Orlando, que la gente incluso dice, ¿verdad?, obviamente la más ignorante, dice, estábamos mejor con Juan Orlando. Ya afirmar eso cuando en la economía estaba peor, cuando la seguridad estaba peor, cuando la educación estaba peor, cuando la salud estaba peor, ya afirmar que el pasado estaba mejor, ya es el colmo, ¿verdad?, de la manipulación de la conciencia de un individuo en nuestra sociedad. Sí. Ya tenemos varios mensajes que nos han escrito justamente a través de nuestras plataformas, habilitado el 3182-5600 y también de Facebook también. Dice, los generales que tenían la estructura criminal a sus órdenes eran intocables. Ya se les olvidó, dice, uno hoy es prófugo de la justicia. ¿Por qué no hablaron eso en su tiempo? ¿Por qué hoy se atacan a más no poder las Fuerzas Armadas, que no ponen el video donde se descubren las mentiras del activista de los cachurecos que quisieron boicotear las primarias? Hay un video que sale celebrando con los activistas cachurecos. ¿Por qué no sacan esos videos? No les conviene que se sepa la verdad. Nosotros sí sacamos ambos videos y nosotros realmente no somos parte de ese grupo. Yo quiero exonerar a BTV porque nosotros no somos parte de esa agenda mediática, ni del gobierno, ni de los grupos de poder. Yo además certifico que es así. O sea, yo me voy, como dicen, como me voy para donde ve el pueblo, ahí me voy yo. Vamos justamente con los otros mensajes. Dice, se busca una Fuerzas Armadas como la de 1985, que sentó a los políticos, los sectores sociales y económicos para encontrar una solución a la crisis creada por Rosuco en sus aspiraciones comunistas, no una Fuerzas Armadas que permitió la reelección ilegal de Juan Orlando Hernández, no una Fuerzas Armadas que no cumplió con su deber constitucional el 9 de marzo y se está plegando a las ambiciones dictatoriales del poder de Mel Zelaya. Esto nos dice Francisco Maldonado desde Choloma. Vamos con el siguiente mensaje, dice, antes, dice, cuando las Fuerzas Armadas reprimían y mataban a la población, eran aplaudidas por los medios de televisión, pero ahora que están del lado del pueblo se les juzga y se les cuestiona. Basta de hipocresía periodística, dice este televidente. Respetamos mucho las posiciones, como les digo, aquí dice a quien le caiga el guante que se lo plante, ¿verdad? Yo por lo menos paso. Sí, yo siempre he sido crítica de las Fuerzas Armadas. Aún así, cuando estuve de reportera, siempre cuestioné muchas posturas dentro de ellos. Buenos días. Está claro que el Partido Nacional y el Partido Liberal quieren afectar a Libre, pero no lo vamos a permitir. Además, Cosette López es una vil mentirosa que pretende manipular la verdad, dice este otro televidente. Vamos, dice Gilberto, ¿vos crees que el pueblo es ignorante? Dábamos el plan de ustedes, que tengan cuidado ustedes de Libre y el general, dice ahí. Vamos a ver el próximo mensaje. Hasta aquí tenemos mensajes. Diferentes posturas, y esta es parte de la libertad que nosotros tenemos. Yo creo que también hay una posición que hay que considerar. Y es el hecho de que Cosette es una mujer. Y como mujer también merece respeto, como lo merece la presidenta Xiomara Castro, como lo merece Rixi Moncada, como lo merece Ana Paola Hall, como lo merece todo el mundo. Yo creo que en eso, porque son parte de las leyes, recordemos,
este es el gobierno con la primer mujer presidente en la historia de Honduras. Es correcto. Y yo creo que también Cossette López, así como Rixi Moncada hace su trabajo, Cossette López también hace su trabajo. Cada quien defiende su postura y aquí todo el mundo tiene su corazoncito. Y en el marco de respeto yo creo que se debe considerar que en ese caso, el caso del general Roosevelt, tal vez se exaltó, porque él mismo lo confiesa en las declaraciones a la prensa, que Cossette le dijo esto y que él sí le respondió. Pero recordemos también que hay normativas, como dicen, en leyes de la física, en este caso, porque el hecho de ser una mujer la pone en una desventaja. Sí, es correcto. Si fuera por su condición de mujer, digamos, yo siento que tendríamos que salir a la defensa, pero en este caso, en su condición de presidenta del Consejo Nacional Electoral, no ha asumido su responsabilidad que por ley se le otorgó. Evidentemente un problema de la que ella tampoco se quiere hacer responsable. Marlon ha sugerido de muchas maneras que se corrija que en su momento, ¿no?, que se corrigiera y simplemente no fue tomado en cuenta. De hecho fue el primero en salir a decir que había una responsabilidad del Consejo en el tema del transporte, y Cossette no lo hizo así. Y luego ya se metieron en la trama evidentemente política, principalmente, y eso hay que repetirlo, Emma, por los resultados. Los resultados ponen mal al bipartidismo, muy mal al bipartidismo. Por un lado, el Partido Nacional, que principalmente desde el punto de vista de la estructura, el principal contendor, porque es el que tiene más estructura a nivel nacional, perdió, nominalmente 350.000 votos, pero en realidad perdió 400.000, porque por lo menos unos 50.000 le correspondía en proporción al crecimiento vegetativo, digamos, de este periodo. El problema hay que decirlo también, ¿verdad? Esos 400.000 votos, y hay que decirlo, son los votos comprados, obligado, ¿verdad? O sea, el empleado público, la persona que se beneficia con 195.000. Que eso fluctúa en todos los partidos de gobierno. Y hay que decirlo, mire, todos los partidos hacen lo mismo. Claro, sí. Piden deducciones, porque tampoco que se pero vengan se firma, en el caso de Libre se firma voluntariamente. Pero a todos les dicen voluntariamente a la fuerza, pues, pero eso siempre ha existido. Siempre ha existido. Todos los partidos. Cuando estaban los liberales le exigían que cotizaran al Partido Liberal. Cuando estaban los nacionalistas que cotizaban al Partido Nacional. Ahora los de Libre, y es una práctica que se ha dado acá. Y hay que ser realista. Que obligan a la gente a votar. Obviamente le dicen, si no estás en el censo, no vas a poder acceder a esto. Y eso lo han hecho todos los partidos políticos. Sí, pero eso no son 50.000 votos, digamos. No te representa esa cantidad de votos el empleado público. Y además tampoco te representa a los blancos y los nulos, que eso es otra cosa, es una animadversión como interna que tiene cada partido, ¿verdad? En crecimiento también. El Partido Nacional llegó a tener casi 200.000 votos nulos y blancos también en las últimas elecciones. Pero eso le sumaba, siempre igual la participación interna le sumaba. Hoy vemos que no. Hoy vemos que es un partido no solo tendiente a la baja, sino con un conflicto interno porque los liderazgos están peleados. Vos ves un David Chávez peleando con un Tito Afura, pues el presidente del partido peleando con su candidato a la presidencia. Pero vemos un Mauricio Rivera atacando a Rixi Moncada también. O sea, no, pero en este caso no está, Mauricio no es nadie, no era nadie pero nunca. Pero es una crítica. No, pero miren, pero Mauricio nunca fue nadie, nunca fue. Era un periodista de muy baja categoría, por cierto, ¿verdad? Pero fue el más votado de ustedes en esas elecciones. En Choluteca. En Choluteca. Sí, imagínate qué mal andaríamos en Choluteca. Imagínate qué mal andaríamos para que ese fuera nuestro principal exponente. ¿Pero fue? No, pues sí fue. Y en el partido hay varios hierros, ¿va?, que deben corregirse. Pero no estás hablando del presidente del partido. Jorge Cáliz fue miembro de ustedes y se peleó. No, Jorge sí es una decisión equivalente, digamos, a la que estamos hablando de David. Pero él ataca directamente a Rixi también. Sí, claro, pero ya vimos a qué intereses representa Jorge, pues, ¿verdad? Jorge fue capaz de sentarse con Juan Orlando para vender en el Congreso Nacional. Si Jorge no vende a la madre por libras, porque, digamos, está socialmente mal visto, pues, pero por dinero es capaz de hacer cualquier cosa, ¿verdad? Y por poder. Pero esta gente no tiene ningunos valores, digamos, propiamente hablando. ¿Qué lucha social representa Mauricio, por ejemplo, Mauricio Rivera? ¿Qué lucha social representa Jorge Cáliz? ¿Qué lucha social representa Beatriz Valle? Si es gente que nos alegra que este fuera el partido, pues, de hipócrita, gente que tenía aspiraciones todo el tiempo de burguesía, en el caso de Beatriz, de ser burguesía o de quedarse tal vez como burguesía, porque su familia pues tenía algún ingreso, ¿verdad? Alguna posición pero los Zelaya social. También son personas acomodadas. Sí, pero no les interesa el dinero. Ellos vos conocés al presidente. Ese es al revés. Ese tuvo dinero toda la vida y el dinero no le interesa.
Vos ves al presidente que no anda nunca con nada lujoso, que nunca anda... O sea, eso no es el ambiente de él, y por eso son personas que tienen un valor humano superior, pues, y político superior, porque están en la política no por el interés de un pecunio, sino por un ideal. Y entonces esas son las personas que a nosotros nos interesa tener en el partido. Estos que se van evidentemente no tienen ideales, y tampoco muchos de ellos ¿Usted cree trayectoria. que más bien todo esta, o sea, también tiene un costo político, porque como sea, Claro. tiene un impacto político, pero ustedes creen que más bien el Partido Libertad y Refundación se ha depurado con todo esto? Sí, pero igual entra gente igual indeseable, pues, o sea, se depura, entra gente, ese es un proceso permanente de los partidos políticos, no es como que estamos mejorando, ni vamos a vender la falsa idea de que siempre vamos a estar mejor, no, las coyunturas políticas hacen sacar de personajes negativos lo mejor, y hacen sacar de personajes positivos también lo peor. Pero, por ejemplo, te voy a decir algo, vea, Sí. Rudo Pastor. yo lo considero una persona, un caballero. Sí lo es. Es un hombre que se ha mantenido a pesar Firme. de que lo han querido sacar, porque Sí. hay que decirlo. Se rimó anti-M28, ¿verdad? Sí, ahora. Pero Rudo Pastor, para mí, es de las piezas de Libre que se mantiene dentro de Sí. la postura, lucha en lo que él cree. Es que ahí hay convicciones, ahí tenés otro caso de una persona que estudió en el extranjero, que sacó doctorado, maestría, doctorado. Fue que- un buen ministro, que Rudo estaba, fue un buen ministro. No, ya yo te lo trabajaba. digo. Acuérdate que él tiene doble nacionalidad, ¿verdad? Sí, Que él es mexicano. madre mexicana y padre hondureño. Entonces, él incluso trabajaba en la Cancillería mexicana ya, con una posición que ahí se pudo haber quedado el resto de su vida, pues. Y sin embargo regresó a Honduras, ¿verdad? Y regresó a militar. No, en aquel momento no regresó a pedir posiciones y ayudar en campaña y todo. Chirre y Redondo le echaron flex allá Sí, le pasaron la en planadora. Potosí. Sí, la verdad es que ellos tienen un trabajo de estructura mucho anterior, ¿no? No, y también estaban en el poder. Y son parte del oficialismo del partido. Entonces, evidentemente, la acción de Rudo es Porque yo tengo que ser desafiante. sincera todavía. A mí me sorprende, por ejemplo, y yo lo digo públicamente, que Luis Redondo salga ese porcentaje y no salga, por ejemplo, Silvia Ayala, ¿verdad? Silvia Ayala, que ha sido una de las mejores diputadas que el Partido Libertad y Refundación ha tenido Sí. en esa estructura. Yo pienso que personas como Silvia, como Rafael Sarmiento, como Bartolo Fuentes, deben ser considerados como altos dirigentes del gobierno de la presidenta Rixi Moncada, porque si bien su respaldo popular, digamos, en votos para entrar al Congreso no fue suficiente en esta ocasión, eso no les resta méritos a ellos en su carrera, en su capacidad, en su compromiso, en lo que pueden aportar todavía al proceso de la refundación. Esa gente que no puede estar de ninguna manera fuera de la revolución, pues que nosotros estamos planteando como partido, porque son muy valiosos y son cuadros formados además. Sí. ¿Tú crees que esto va a tener un costo político para Libre en las elecciones generales? No, el hecho de que ellos no estén presentes, no, es que aquí lo electoral tiene otra dimensión, como te digo, no se valora tanto la capacidad de las personas. Muchas veces, no quiero ofender a nadie, ¿verdad? Pero muchas veces unos ojos bonitos en una planilla le ganan a un planteamiento político perfecto, digamos, ¿verdad? O de una persona que haya hecho un gran esfuerzo para hacer Pero una... eso nosotros lo hubiéramos creído en el bipartidismo, no en el Partido de Libertad. Ah, y no, es que la Refundación, porque política estamos hablando de electoral, gente con la convicción. política electoral tiene exactamente los mismos comportamientos para todos. Para todos. ¿Verdad? Para todos. Sí, sí, Ahí sí. no hay un rostro bonito le gana un planteamiento o un Solamente viejo una luchador. Sí. última pregunta, ya estamos Sí. finalizando. ¿Se queda Roosevelt Hernández hasta el Sí, final? sí se queda, sí se queda. Y ojalá se quedara más, pero se ve en diciembre, así que ni modo. Bueno, muchísimas gracias, Gilberto, Gracias, por Emma. habernos acompañado aquí en Diálogo de Impacto, y hasta Ani Andrómeda con toda la información del momento en Hola Honduras. Nosotros a través de los noticieros de Impacto estaremos dando detalle a detalle de lo que está ocurriendo en esta crisis electoral, del desastre que hubo justamente el día de las primarias. Aunque uno se molesta, sí fue un desastre, porque se pagaron más de 2.000 millones de lempiras para un proceso transparente, para un proceso lo más imparcial tanto, posible. pero- Y un voto que haya quedado fuera, Pero Eso. te hago un comentario. Ajá. Si la oligarquía hondureña pagara impuestos, o sea, más de 60.000 millones de lempiras al año, nosotros podríamos ir a elecciones internas cada 12 días en el país, para que miren las proporciones. Se ha hecho un escándalo por el costo de las democracias, y lo que nos cuesta la antidemocracia son 60.000 millones de lempiras al año en que la oligarquía no paga impuestos. Así que miren los costos, ¿verdad? pero yo te respondo, usted es un gobierno. No, pues sí, Bueno, ahí estamos viendo que paguen. gracias a ustedes por habernos sintonizado. Los invito a que continúen con BTV.
Y yo, si Dios quiere, les espero mañana nuevamente en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.